¿Quieres visitar Cancún y piensas que te va a ir una fortuna en ir hasta allá? Acá te voy a demostrar que es muy económico solamente siguiendo estos tips, sin tanto presupuesto, y la verdad es un destino muy accesible para cualquier bolsillo. Así que acompáñanos a esta aventura. Recuerda que este es uno de los primeros videos de esta lista. Te recomiendo seguir viendo los demás videos para que veas cómo nos fue en este viaje a Cancún. Cancún es un destino soñado que todo el mundo quiere ir por sus paradisíacas playas, parques acuáticos, toda la zona arqueológica en Chichén Itzá, en Tulum, y muchos destinos quieren visitar este placer mexicano. Así que quédate hasta el final del video porque te contaremos cuánto cuesta un vuelo hacia Cancún, cómo ir en autobús desde el aeropuerto hasta Cancún. ¿Es mejor llevar pesos mexicanos o dólares a Cancún? Precio de hoteles en Cancún, temporada de sargazo en la Riviera Maya y cuáles son las mejores playas que se puede disfrutar en Cancún. Así que recuerda que si te está gustando este tipo de videos me puedes regalar un muy buen like. Y nuestro viaje inicia desde la Ciudad de México y nos vamos hacia la ciudad de Cancún. Recuerda que si no has visto nuestros anteriores videos de la Ciudad de México, te los voy a dejar acá arriba para que los puedas ver. Nuestro vuelo costó 125.000 pesos colombianos, alrededor de 628 pesos mexicanos, desde México hasta Cancún. Todo va a depender desde donde tú salgas, pero también tenemos el vuelo que fue de regreso, que fue hasta Colombia, que fue por un valor de 465.000 pesos por persona, muy económico. Cabe destacar que este tipo de presupuesto no es tan usual, pero sí se puede encontrar en algunas temporadas. Y hemos llegado, cuando vean ese letrero es que han llegado hacia tu destino Cancún. Una vez que estés en el aeropuerto solamente tienes que dirigirte hacia las salidas y vas a encontrar varios puestos de venta de etiquetes. Todos son autobuses muy económicos y sobre todo esta que tenemos acá que se llama ADO. El precio por persona es de solamente 110 pesos por persona para cada trayecto. Es la verdad muy económico, ya que la verdad Cancún queda un poco retirado, más o menos como a una media hora desde acá. También pueden encontrar estas caseticas que están ubicadas al lado de los buses, en las que no vas a tener que hacer tanta fila y te cobran exactamente igual. Los buses son los buses rojos que ves al fondo y la verdad son muy cómodos. Y ahora, ¿es mejor llevar dólares o pesos a Cancún? Te recomiendo siempre llevar algo de pesos y simplemente te vas a bajar en la terminal de Cancún y muy cerca vas a poder encontrar las casas de cambio que te van a ofrecer una mejor tasa de cambio que en el aeropuerto y te vas a ahorrar mucho dinero. Y bueno, pero cállate Javier, ¿y cuánto cuesta un hotel en Cancún? En Cancún puedes encontrar hoteles desde una cantidad absurda de dinero hasta una módica suma, dependiendo de tu bolsillo. Acá te voy a demostrar las zonas en donde es más económico o más costoso. Y acá está la zona hotelera, en donde todos son los hoteles de lujo, todos los resorts. Y acá podemos tener la parte que es Cancún Centro, que es donde hay más posibilidades de encontrar un alojamiento más económico. Y la verdad todo se interconecta con transporte público, así que no vas a tener problema de estar pagando transporte de más. Cancún está súper conectado por transporte público. Acá podemos ver las rutas R1 y R2, que son estas rojitas que vemos en pantalla, y estas nos van a llevar a la gran mayoría de las playas en la zona hotelera. La temporada de sargazo más o menos empieza desde los meses de entre febrero y marzo hasta los meses de septiembre y octubre. Esta temporada no se puede predecir, ya que pues es un fenómeno natural, pero como pueden ver afecta muchísimo las playas. La gran mayoría de las playas, las cuales están ubicadas en Cancún, no se ven tan afectadas como las playas que están en Tulum y en Playa del Carmen. En Facebook se encuentra el grupo de monitoreo de sargazo en Quintana Roo, el cual te voy a dejar el link en la descripción de este video,
para que puedas ver con toda exactitud y actualizado cuáles son las mejores playas para visitar sin tanto sargazo. La verdad es un tema un poco molesto, pues uno quiere ver las playas turquesas, pero a veces esta alga pues es muy abundante y la verdad es algo muy incómodo bañarse en estas playas así. Y en cuanto a las mejores playas de Cancún, tenemos una infinidad de playas. Todas las playas de Cancún son hermosas. Las playas de Isla Mujeres son divinas. Holbox, todas las playas de la zona hotelera son muy pero muy bonitas. Y acá te voy a dejar en el mapa cuáles son cada una para que sepas cómo ubicarte. Y para llegar a ellas, recuerda que atrás te había dejado cómo llegar, que es con la ruta R1 o R2 desde el centro de Cancún. Y recuerda que si te están gustando este tipo de videos, puedes suscribirte a este canal, regalarnos un me gusta y recuerda seguir con los nuevos videos que te vamos a dejar a continuación. Así que los esperamos allá.